Yo sufrí, en un punto de mi vida, sufrí de ansiedad. Llegué al hospital por tan grave que era mi ansiedad. Nuevamente estamos en el podcast de Rey de Gloria. El día de hoy tenemos a un invitado, un miembro de nuestra congregación que nos va a compartir su testimonio. Don Julio, usted creo que ya lo conoce, lo ha conocido su testimonio y ahora lo ha deseado hacer público, ¿no? Porque Dios nos ha mandado a hacer testimonio. Ser testigos, así dice su palabra. Y me seréis testigos. Así dijo antes de partir con el Padre. Y me seréis testigos en Jerusalén, que para nosotros, acomodándolo a nuestra ubicación geográfica, sería: y me seréis testigos en Toronto o en Brampton, que es de donde usted viene. Sí. William, ¿cómo estás? Pues gracias a Dios, todo bien. Contento, es un placer estar con ustedes, compartiendo obviamente mi testimonio. Y de nuevo, mi nombre es William Umaña. ¿De origen salvadoreño? Origen salvadoreño, pero soy nacido aquí. Naciste acá, tus papás son del Salvador, entonces igual eres salvadoreño. Me hace parte salvadoreño. Claro. Sí. ¿Te identificas mucho con la cultura salvadoreña? Sí. Como podemos decir que convivo más con mi familia. Y siempre nosotros, lo primero es las pupusas. Ya. Eso no falta. Es salvadoreño. No, algo que admiro yo, algo que yo siempre he admirado precisamente de la cultura salvadoreña, somos centroamericanos, porque yo soy de Guatemala, es que el salvadoreño en su familia siempre es bien apegado, bien unido, sí. Con su comida, con sus costumbres, es muy de familia. Sí. Y algo muy... como he sido un poco curioso, decía, ¿por qué es que son incluso más unidos que, por decir, los guatemaltecos? Dije, lo que ocurre es que ellos han padecido mucha guerra en su país. Ellos han sufrido bastante. Entonces, por lo mismo, ellos han aprendido a apoyarse y a mantener sus costumbres. Sí. Y dicho sea de paso, una de las cosas que yo admiro mucho es que el salvadoreño que llega aquí siempre tiene alguien que siempre le ha enviado una ayudita, y no tiene que ser ni familia, al vecino. Sí. Guatemaltecos que nos da un poco de vergüenza, porque no, la verdad que el salvadoreño, sin mis respetos. Sí. Sí. No, pues obviamente yo, como dije, yo soy nacido aquí, pero no, la cultura no sabía mucho de cómo era vivir allá. Pero sí, acerca de algo que usted comentó, fue que sobre la guerra. Sí. Eso sí sabía, hasta yo me ponía a ver videos en YouTube acerca de cómo era vivir en esos tiempos. Pero sí, por lo que sucedía en ese entonces, eso unió las familias. Bastante. Y ahora le doy gracias al Señor que yo, desde este día, con mi familia, somos unidos. Yo siempre, si tenemos reuniones así familiares, puedo decir que yo nunca falto. Yo siempre estoy ahí. No, claro. Y en realidad una de las cosas que sí me doy cuenta, porque tengo ya mis añitos, y de niño tuve la dicha de ir a conocer El Salvador, que me daba risa porque yo era pequeño, era como de unos 10, 11 años, y cuando yo entré pasamos la frontera para El Salvador, yo dije, ¿cómo serán los salvadoreños? Como que estaba entrando a otro planeta. Y que comen, y que le dicen al arroz con frijoles, le dicen casamiento. Sí. Y esas cosas, casamiento, porque es blanco con negro. Casamiento. Sí. Pues, muchas de esas cosas, y a mí me tocó ver realmente, no vivir la guerra en El Salvador, pero sí fue mi época, porque vi cómo vivían antes. Y cuando comenzaron con esos conflictos y con todo ese tipo de problemas en su país, guerra civil, guerrilla y todo eso, que es cosa después casi llegó a Guatemala. El asunto es de que he visto cómo de alguna o de otra forma
su país ha sufrido mucho. Algo parecido a Israel, algo parecido a los israelíes, los israelitas. Algo que ellos están viviendo ahorita. Sí, claro. Entonces, digo, en alguna parte ahí, Dios tenía planes. Sí. Dios tenía planes, Dios ha tenido propósitos, porque en todas las cosas que ocurren en nuestra vida, en nuestros países, de una u otra forma, Dios va a aparecer. Claro. Y estoy muy contento, precisamente como testimonio acerca de lo que ha ocurrido en El Salvador, que es algo muy, muy interesante. Estoy completamente impactado, sorprendido, y todo el mundo está sorprendido. Cómo Dios ha estado trabajando en el país de El Salvador y con los salvadoreños. ¿Verdad? Ha ido redimiendo. Y primero poco a poco, redimiendo a muchos salvadoreños. Que nosotros pues también estamos seguros que también está trabajando en Guatemala, está trabajando en México. Amén. Precisamente porque se habla y se escucha mucho acerca de que son los últimos días. No sé, sea que sean los últimos días, cada día tenemos que vivirlo como que fuera el último. Sí. Y precisamente, volviendo a la cuestión de su testimonio, yo recuerdo, fue el año pasado, me parece, cuando empezaron a llegar a la iglesia, el testimonio de una abuelita que llevaba a su nietecito a la iglesia, y que el nietecito acompañaba a la abuelita y todo era muy bonito y alegre y todo, y de repente apareció el papá y la mamá. Entonces el papá y la mamá, acá está el papá. Sí. Y gloria a Dios por eso, porque eso nos llenó de tanta alegría, pues tanta alegría a nosotros de darnos cuenta, ¿verdad? Del testimonio. Pero por favor, cuéntenos cómo. Pero entonces, William, cuéntanos, ¿creciste en familia cristiana o cómo fue tu crecimiento? Pues mi crecimiento no fue nada en un hogar que sea o que seamos cristianos. O sea, no, yo viví, podemos decir, una vida normal. Como acomodada al mundo, ¿no? Lo tradicional. Exacto. Pero sí, habían tías, habían abuelas que siempre mencionaban unas dos cositas acerca del Señor, acerca de Dios. ¿Te hablaban de Dios desde pequeño? Sí, pero uno como adolescente o como chamaquito, uno no ponía atención. Claro. Y, o sea, entraba por un lado y salía del otro. Pero sí, no crecí en un hogar que sea un ambiente muy religioso, muy religioso, algo de ese tipo. Claro. Pero sí, acerca de lo que decía don Julio, fue que por mi hijo. O sea, ¿te casaste? ¿A qué edad te casaste? Yo me casé hace 8 meses atrás. Pero tu hijo ya está como que grande, ¿no? O sea, ya vivías con su mamá y eso. Sí. Mi hijo mayor ya tiene 7 años. O sea, tú hace 7 años ya estabas como que viviendo con tu pareja, la mamá de tus hijos. Sí. Hasta ese grado no habías conocido nada al Señor. No. Pero vienes de una mamá que ya era cristiana en ese tiempo, ¿tu mamá? No. Sí. Les explico que yo, mi mamá y mi hermana mayor los bautizamos. Ajá. Y incluso mi esposa, que hoy es mi esposa, los bautizamos. ¿El mismo día todos? Menos mi hermana. Ya. Mi hermana. Los tres, soy yo, mi esposa y mi mamá. Los tres los bautizamos el mismo día. Wow. Pero cuando yo llegué a los pies del Señor, fue a 1 año y medio. ¿Hace año y medio? Antes de ser bautizado. Pero lo que ocurrió fue que mi mamá, primero iba mi hermana mayor. ¿Tu hermana fue la primera que se acercó a la iglesia? Sí. Wow. Sí. Y después jaló a mi mamá. Oh, wow. Y después mi mamá agarró a mi hijo. Ella llevaba a mi hijo a la iglesia. ¿Tu mamá cuidaba a tu niño y lo llevaba a la iglesia? Sí, mi hijo mayor se quedaba con mi mamá
los fines de semana, porque ya vivimos aparte. Claro. Entonces lo mandabas con la abuelita el fin de semana, sí, para que se jugara, ¿no? Con la familia. Sí. Entonces, lo que sucedió fue que cuando ellos ya iban comenzando a ir a la iglesia, ya ella se dio cuenta que en la iglesia donde los que congregamos a hoy tenían como una escuelita o como una sección solo para los niños. Para los niños. So, como que a ella le gustó eso y ya automáticamente ya pensó en mi hijo. Y era como, quiero decir, como 2 semanas, 3 semanas, 3 domingos que ella iba seguida. Y después de, digamos, los 3 días, los 3 domingos, me llamó a mí. ¿Tu mamá? Mi mamá. Pero de parte de mi hijo también, mi hijo me decía, vamos a la iglesia. ¿Tu hijo te invitaba a ti? Sí. Pero mi mamá como que siempre me rogaba. No me rogaba, pero siempre me decía, vamos a la iglesia. Insistía, sí. Exacto. Vamos a la iglesia. ¿Hasta este grado tú creías en Dios en ese momento o solo era que sí? No. No creía. ¿En qué creías en ese momento, William? En ese momento, pues, para serles honesto, no creía en nada. A lo que yo conocía era la meditación, el budismo, que a cierto grado llegué. Eras agnóstico, no tenías la idea de Dios. Exacto, de diferente manera. Exacto. Entonces, lo que yo pude cautar, porque sí, o sea, lo que sucedió o lo que me atrayó a los pies del Señor fue que yo sufrí, en un punto de mi vida, sufrí de ansiedad. Ansiedad. ¿Haciendo meditación sufrías de ansiedad o después de que dejaste eso? La ansiedad me ocurrió antes de la meditación. Ok. Antes de lo que yo me quería meter en lo que es el budismo y todo. O sea, se buscó como una solución, como una ayuda para ver si se podía controlar la ansiedad y no funcionó. ¿Y tú tenías como identificado qué era lo que te producía ansiedad o no lo habías identificado? No, pero en un momento, o sea, ocurrió una vez que sí llegué al hospital. Wow. Por tan grave que era mi ansiedad. ¿Pero qué sentías? Sentía que ¿cómo les explico? Que el mundo se me venía por encima. ¿Demasiados pensamientos? Sí, que, o sea, mis pensamientos corrían al 100 millas a la hora. Claro. Pero cuando yo llegué al hospital, ellos me dieron medicamento. Para la ansiedad. Para la ansiedad. Pero nunca me diagnosticaron. O sea, te daban nada más como de que te estás padeciendo esto y te tapaban nada más como el problema. Exacto. Y no sacaban la raíz. Es que, como decimos nosotros, somníferos. Era como una cura que lo ponía nomás. Solo para y la herida seguía. Exacto. Pero yo tomé en cuenta que no me funcionaron las pastillas o el medicamento que me dieron. Pero hasta incluso antes de esa situación, como hace 10 años atrás y todo, cuando estaba en la high school, sí, yo fumaba. ¿Fumabas? Yo fumaba marihuana. Marihuana. Porque a ese tiempo o a ese entonces decían que la marihuana curaba todo. Claro. Sí, curaba artritis, curaba dolores de cabeza, del cuerpo, de casi todo. Y lo que noté también es que no me funcionaba. Todo lo que era las drogas, todo lo que era hasta a un cierto tiempo me involucré en lo que era alcohol también. Entonces la ansiedad te llevó a probar diferentes maneras de tratarla y exacto, ninguna te funcionó. O sea, ya llevas con la ansiedad varios años. Sí. Pero era algo que entre más yo iba buscando cómo curar esa ansiedad, nada funcionaba. Así, de sencillo, nada funcionaba. Y el momento que mi hijo me dijo, vamos a la iglesia, sí, hasta mi mamá que insistía, vamos a la iglesia, había, como les dije, el tercer domingo que ella fue, me convenció. Tu mamá llevaba 3 domingos asistiendo, sí, y al tercer domingo ya te había convencido. Yes. Wow. Sí. Entonces dije yo, ok,
para que no siga insistiendo y por hacerle caso a mi hijo también. Ajá. Sí. Dije yo, ok, vamos. Les digo que yo quedé completamente quebrantado ese día. ¿Llegaste, te acuerdas cuál fue el mensaje que dieron ese día? ¿O qué fue lo que te tocó? Lo que me tocó fue que el hijo del pastor Sí. estuvo predicando ese día. Oh, wow. Fue Timothy. Fue Timothy Sí. que el mensaje que él dio fue acerca de los hijos. Sí. Pero entre él dar esa prédica, no hubo un momento que yo no estuve llorando. Wow. O sea, que estuve llorando hasta incluso sudado. Yo salí sudado de la iglesia ese día, pero sentí algo que me decía, digamos que al final ellos a la congregación le hacen la invitación para orar, ¿no? Para orar, o si alguien se quiere convertir o Claro. aceptar a Cristo, ¿no? A Cristo. Yo sin pensarlo 2 veces, yo me levanté y me fui para el altar. Tú sin tener mucho conocimiento acerca de Sí. lo que era Dios, porque dices que no había sido una iglesia antes, ¿no? Sí. No habías tenido un encuentro. Nada. Y les digo que de ese día mi vida cambió. Wow. Mi ansiedad, ya no tengo ansiedad. Gloria a Dios. Ya no tengo ansiedad porque yo ya sé en quién yo confío. Claro. Y es algo que como decía, en tanta droga, en tanto alcohol. Y yo, cuando podemos decir que cuando estaba en el mundo, yo iba de parranda en parranda, Sí. tratando de buscar algo que me sustentara. Que te saciara, sí. Pero no logré. Yo me cansé más y me frustré más y nunca hallé esa solución. Sí. Después de esto, William, que aceptas a Cristo, ¿fue fácil dejar tu vida que habías tenido por años? Porque dices que no habías tenido nunca una vida cristiana y no conocías cómo era una vida cristiana. ¿Fue fácil? Les digo que no fue fácil. Porque aún siendo convertido y aceptando al Señor, no era fácil. Yo sí, todavía... ¿Qué pasó el siguiente día? El siguiente día me sentí bien. Me sentí bien, como que ya algo de verdad me sustentó. Que ya todas mis preocupaciones o sea, podemos decir que me sentí como una pluma. Ya. Estás liviano. Muy liviano. Pero ya entre más dije yo, voy a buscar más de esa presencia, digamos. Claro. Porque, sí. Lo que experimentaste ese día, querías recibir más para mantener como esa... Y porque es justo eso, porque en la iglesia había una presencia. Claro. Pero en ese momento yo no sabía qué Ajá. era. ¿Y cómo fue que comenzaste a buscar más de Dios? Pues es ir más a la iglesia. Hasta incluso la iglesia tiene, como ellos le llaman, una noche de poder los lunes. Claro, los lunes, ¿no? Que es oración. A las 7:30. Sí. Después de ese domingo, yo asistí el lunes. Oh, wow. O sea, llegaste el domingo y también el lunes. También el lunes. Porque bueno, en la iglesia se dice que normalmente los lunes van los que tienen mucho compromiso, ¿no? Y los que están sedientos de la palabra. Sí. Y eso justo sucedió. Pero yo con ya el pensamiento, ok, lo que experimenté el domingo lo quiero revivir. Wow. Lo quiero sentir de nuevo. Claro, pero como iba a decir, que ese domingo hubo una presencia. Pues en nuestra congregación siempre hay una presencia. Y eso es que uno lo siente y lo vive. O sea, tú venías del mundo de meditaciones, de no conocer nada, pero dijiste, aquí el domingo hubo algo que me cambió. Sí, y estabas... Sí. ¿Buscaste con pensamiento lógico qué era o solo dijiste tengo que ir, tengo que saber qué fue lo que pasó conmigo? Sí, yo no sabía, como les comento, no sabía qué era. No sabía si, pues ahora que tengo el entendimiento que era el Espíritu Santo, claro, que yo quería seguir buscando de esa presencia. Yo quería buscar eso. No sé, al instante o al momento pensé que era el pastor.
Tú dijiste, es pensé él. que era Timothy. Algo Timothy. Porque Sí. Timothy estaba dando la predicación en ese día. Sí. So dije yo, ok, pero si me acerco a ellos, tal vez voy a sentir eso otra vez. Agarrar más. pero sí, no, entre más yo fui buscando, y más especialmente con los noches de poderes que tenemos los lunes, la palabra que ellos siempre daban. Y ellos, los predicadores que llegaban los lunes, ellos siempre decían, manténganse en la Biblia, lean la Biblia, vengan los domingos. Y eso, justo eso. ¿Comenzaste a leer la Biblia desde ahí? Porque una cosa que sí, a mí siempre me ha gustado leer. Sí. Pero estando en la escuela, en la high school, nunca sabía eso, que Sí. sí me gustaba, pero sí, me gustaba tanto. Y cuando agarré la Biblia, es que como algo en mi mente, cambió. Wow. Como los canadienses decimos, it switched. Claro, Y desde ese día siempre me mantuve en la Biblia, leyendo las escrituras. Pero les digo que aún tratando de hacer eso, era difícil. No es algo que, ok, lo voy a hacer y lo voy a hacer. No, vienen cosas que uno no piensa que van a suceder. Por ejemplo, les doy un ejemplo que me sucedió a mí. Yo un día, estando leyendo la Biblia, estaba leyendo, pero como que me entró un cansancio. Sí. Un cansancio bien... ¿Físico? ¿Cansancio físico? Físico, mentalmente podemos decir. Sí. Y que yo quedé que estaba leyendo, pero no estaba leyendo. Te entiendo, sí. ¿Me entienden? Sí, y me quedé y tomé un minuto y me dije, ¿qué pasó? Sentí que me quedé en blanco. Claro. Y lo que yo hoy entiendo es que el enemigo siempre quiere tratar de parar lo Claro. que uno quiere hacer, ¿me entiendes? Y yo tengo bastantes experiencias ya siendo convertido que me ha sucedido, que hasta incluso en sueños se me ha aparecido Satanás. Wow. ¿Cómo ha sido eso? La primera vez sí me dio miedo. Cuenta. La primera vez sí me dio miedo y no... O sea, en el sueño, él solo se me aparecía. ¿En forma de qué? En forma física. Así. Como... No sé si ustedes han visto una película de terror, Claro. de miedo, que hay como una sombra. Una sombra, Claro. no mucha sombra, pero que hay una persona física. Sí. Pero él tenía como la cabeza de una cabra. Ya, era un demonio. Sí. Pero el cuerpo lo tenía como de pintado humano. rojo. Pero era cuerpo humano. Cuerpo humano. Cabeza de cabra, Sí. patas de cabra. Sí. Ese creo que se llama Baphomet, tengo entendido. Creo que Es sí. un- es un demonio. Pero me levanté asustado, temblando hasta... ¿Solo se te presentó y te dijo algo? No me dijo nada. Solo desde lo que yo pude agarrar de ese sueño fue que él desde lejos me miraba. Que te quería infundir temor, ¿no? Sí. Pero a ese día sí logró lo que quería. Claro. Pero a ese tiempo no sabía qué era la guerra espiritual. ¿Te levantaste y te pusiste a orar o te tapaste? ¿Qué hiciste en ese momento? Lo chistoso es que al principio sí me tapé. Ajá. Porque sí Claro, me entró sí. miedo. Me entró miedo. Claro, porque estás durmiendo tranquilo y de repente tienes un sueño. Sí. Que hasta incluso yo estando en el cuarto yo sentí, porque normalmente yo duermo con la puerta del cuarto abierta. ¿Estabas durmiendo con tu esposa o estabas Sí, durmiendo solo? con mi esposa. Pero yo pude sentir una ¿Presencia física? presencia física Claro, como al otro lado de de la puerta. la puerta. Y lo primero que me puse a hacer fue leer el Salmo 91. Claro. Wow. Y después de eso,
el Salmo 23. Salmo 23. Y ya después de allí, hasta que levanté a mi esposa. Le dijiste, ¿sabes qué soñé esto? Sí, y le dije que yo todavía, yo siento algo que está afuera del cuarto. Ajá. Y como que no, después de eso todavía sentí ese miedo. Sí. Pero ya entre más yo iba reconociendo que era una guerra espiritual que yo estaba, claro, sí, que yo experimenté, yo ya más me fui equipando. Claro. Pero equipando en la forma de oración, ¿no? De oración, de orar con a través entendimiento. de la Biblia también. Me parece que, bueno, ahorita están los cursos de Acadi. Sí. Y tengo entendido que también está inscrito con esos cursos bíblicos. Sí. Lo felicito. Muchas gracias. Porque eso es algo muy bueno, muy importante, porque la misma Biblia, el Señor nos habla y dice que es bueno estar uno siempre buscando de aprender de su palabra. Uh-huh. ¿Por qué? Sabiendo nosotros más de la palabra de Dios, leyendo la Biblia, entre más y más uno lee la palabra, en los momentos de batalla, en los momentos difíciles, el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo y le hace recordar. Esa es la sabiduría. Sí. Esa es la sabiduría, el Espíritu Santo que viene y le recuerda de su palabra. Uh-huh. El Salmo 23. Así el es. Salmo 91. Claro, estuvo revelación, ¿no? Y le da la revelación y precisamente el arma en ese momento para poder pelear ese tipo de ataques y ese tipo de intimidaciones del enemigo, porque aquí también le puedo dar el testimonio de esos problemas de ansiedad. La ansiedad puede ser causada por un sinfín de causas. Sí. Cada persona va a tener en cierto momento de su vida cierto tipo de batallas de ansiedad. Puede ser ansiedad pequeña, puede ser una ansiedad más alta. Gente que hasta se suicida. Sí. Gente hasta que se mata. Sí. Por ese mismo tipo de ansiedad. Pero nosotros, gracias a Dios por su misericordia, que Él nos ha ido cuidando, Él nos ha ido guardando de ese tipo de acechanzas, de ese tipo de ataques de las tinieblas, del lado oscuro, del enemigo. Y yo me alegro mucho. Acadi es un curso muy, muy, muy bueno. Sí. Es precisamente estudios bíblicos para que uno vaya aprendiendo más acerca de la Biblia. Uh-huh. Y cómo precisamente ir enfrentándose a este tipo de ataques que se van presentando, porque no van a parar. No. De una o de otra forma, porque el enemigo ve que usted ya venció cierta parte y dice, entonces vamos a probar de otra. Y vamos a probar de otra, y vamos a probar de otra. Pero como nosotros siempre estamos en búsqueda, esa es la clave. Siempre buscar la forma de cómo empaparse, cómo llenarse, cómo escudriñar. Eso dice la Biblia. Escudriñar, dice las Escrituras, porque parece que ahí va a encontrar la vida eterna. Así dice la Biblia. Y así es. Entonces, qué felicidad, qué alegría acerca de las cosas que a usted le han pasado, que su buena experiencia, en su testimonio, y a seguir adelante. Y también estamos aquí para acompañarlo y apoyarlo también. No, muchas gracias. Es algo que pues les soy sincero, algo que no me lo esperaba, porque como casi la mayoría que me conocen, ellos pensaban que yo era ateo. Sí. Y que nunca creía en Dios y que nunca me iba a entregar al Señor. Después de ese encuentro, ¿tuviste otro encuentro similar? ¿Qué pasó después de eso? Sí, tuve 2 más encuentros con el enemigo. Otra vez en forma de sueño y otra que tuve en visión. Wow. Y eso fue mientras yo estaba orando. Primero fue otra vez otro sueño. ¿Cuál fue el otro sueño? El otro sueño fue igual. El enemigo nunca me ha hablado. Hasta este punto no me ha hablado. Okay. No ha dicho nada. Pero solo se me presenta
y solo se me queda viendo. Ok. Eso fue el segundo. No tiene permiso. ¿Qué tiempo? Eso se lo puedo garantizar. No tiene permiso. No, y es que ya como cuando ya nosotros ya aceptamos, el Señor Jesucristo ya llevó todos nuestros pecados. Claro. Él ya los, no sé cómo decirlo en español, pero se los digo en inglés. He purchased us on the cross. Sí. Entonces, ya que Jesucristo ya hizo eso, el enemigo ya no tiene autoridad. Claro. Ninguna para hacerlo daño, para nada. ¿Y qué pasó con el segundo sueño? ¿Fue similar? ¿Fue igual? ¿Y qué tiempo del primer sueño al segundo sueño? ¿Cuántos días, meses pasaron? Para el segundo sueño, que era como 3 semanas o casi un mes después del primero. Pero era similar. Sucedió que siempre él se me ponía enfrente, pero me miraba desde lejos. Claro. Y así nomás. Pero esa figura que se me presentó ya vino más fuerte, ya que más muscular, igual en forma de cuerpo humano. Y con cabeza de cabra. Cabeza de cabra. Pero más robusto. Más robusto, con hasta cuernos más largos también. Pero igual, solo se me quedaba viendo desde lejos. Pero ya en ese entonces, para el segundo sueño, ya supe qué hacer. Sí. ¿Qué hiciste? Me puse a orar. Ok, te levantaste a orar. Me levanté a orar. ¿Qué hora era, William? Eran como las 2:30, 3. Era de madrugada cuando el sueño está profundo, de ¿no? la madrugada, sí. Pues eso sucedió para los 2 sueños. Pero ya cuando estaba orando y tuve la visión, eran las 2. 2 de la mañana estabas orando. 2 de la mañana yo estuve orando. Pero cuando yo estuve orando, yo tenía una alabanza a la par. Y como que la alabanza me dio más fuerza para orar. Claro. Pero estando orando, yo tenía los ojos cerrados y se me apareció una calavera. ¿En tu imagen mental? Sí. Y dije yo, ok, ya vamos de nuevo. Me puse a orar más fuerte, que hasta el punto que estuve, de tanto que yo estuve peleando, salí sudado. Y como agotado, que ya no tenía fuerza. Sí, físicamente estabas cansado, ¿no? Sí. Y lo que hice fue, porque hubo un momento que no pude parar de temblar. Yo duré como 15 minutos temblando. Y yo tuve que llamar a mi mamá para que ella como que me diera como más fuerzas, ¿no? Para que intercediera por ti. Un refuerzo, ¿me entiendes? ¿Qué tipo de oraciones estabas haciendo en ese momento? Pues en ese momento yo obviamente estaba leyendo hay un versículo en Romanos, sí, que dice, no sé cómo decirlo en español, pero en inglés es putting the full body armor of Christ. Poniéndose toda la armadura. Toda la armadura de Dios, ¿no? Yo estuve me cubro con la armadura de Cristo. Y fue esa. Estuve otra, era otra que dice en inglés no hay problema. Tenemos al doctor. Ahí le hacemos la cacha. No, que están creo que está en Mateos, que dice cuando Jesús estaba siendo tentado, y dice worship the Lord your God and serve him only. Al Señor tu Dios solo al Señor tu Dios adorarás, ¿no? Y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. Exacto. Pero cuando yo estaba leyendo eso, sentía más que Él me atacaba, porque en la visión que tuve era solo una calavera que me perseguía. Esta vez sí me perseguía. ¿Y lo sentías físicamente? Sí. ¿Sentías cansancio, no? Como una opresión. Sí. No, sentí que algo físicamente te estaba sobre ti. Sí. Y a ese entonces, porque a ese punto no sabía qué hacer. De ese punto llamé a mi mamá. Te le marcaste por teléfono, mamá, estoy orando pero me siento mal. Sí,
y ella se puso a orar conmigo y como que dándome más fuerza, porque esto sucedió cuando yo recién me convertí. Wow. So, no mucho estaba equipado, pero sí me Eras nuevo, ¿no? Sí, era unos 3 meses Wow. caminando con el Señor. Y nunca experimenté algo así o tuve experiencias que sucedieran así. Claro, pero no era fácil. Y dije yo... Wow. Era algo desconocido, ¿no? Sí, tremendo. Uno no sabe qué hacer, pues. Pero ya después, esos son los únicos encuentros, podemos decir, que tuve con el enemigo. Y es algo que él siempre ha tratado de seguir poniéndome, porque así hablando públicamente, podemos decir, sí. Yo cuando estaba en la high school, o un poco más después de salirme, de graduarme de la high school, podemos decir que yo tenía una adicción a la pornografía. Sí. Y era algo que nunca pude soltar. Algo que yo, como dice la Biblia, gratificar la piel. Sí. The flesh, como en la carne. La carne, exacto. Y es algo que yo siempre buscaba, solo complacerme la carne. Y no sabía cómo dejarlo. Pero hasta que ya comencé a buscar del Señor. Era algo que no... Hasta hoy, todavía el enemigo siempre me pone esas tentaciones. Sí, ¿no? Y siempre lo va a querer hacer, pero igual, gracias a Dios que usted ha ido por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo va a seguir guiando. Uh-huh. Y ahora que usted está armándose más con la palabra, usted está educándose más con la Biblia, usted va a tener más defensas. Claro. Para que esos ataques no sean nada progresivos, ni lleguen a triunfar sobre usted, porque no va a prevalecer, porque usted ya sabe que quién está con usted, y usted sabe quién está en contra. Y el que está en contra definitivamente nunca va a triunfar sobre nuestro Creador, nuestro Amén. Señor, que gracias por su misericordia, porque ha tenido misericordia para nosotros y nos ha alcanzado. Oh, sí. Y acerca de eso yo puedo testificar, porque hasta en un punto, cuando tenía como 21, 22 años, yo no sabía qué hacer con mi vida. Wow. No sabía qué hacer. A ese tiempo también, a esa edad, fue que tuve mi primer varón. Sí. Y no sabía qué hacer. Mi vida no tenía rumbo. Y yo estuve trabajando en la construcción, pero como que el dinero nunca me satisfació. Siempre quería más. Sí. Sí, lo que ocurre es de que cuando uno tiene cierto tipo de ambiciones y a cierta edad, uno como que quiere hacer más rápido la situación. Sí. No va a tener la paciencia para trabajarse. Llegan esas ideas diabólicas que le puede estar ocurriendo a cualquier joven, a cualquier ser humano. Esa tentación, porque esa es una tentación de hacer negocios ilícitos, cualquier tipo de situación ilícita contra las ordenanzas de Dios y obviamente contra las leyes terrenales. Sí. Entonces, para tener cuidado de no caer en esa tentación, debido a la mucha ambición, a querer tener mucho, también eso puede causarle mucha ansiedad a un ser humano. Sí. Al punto de que cuando se ve desesperado de que no ha alcanzado ese tipo de meta, porque puede haber todo tipo de metas, malas metas y buenas metas, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre eso, y obviamente está yendo por muy mal camino,
algo va a ir mal. Sí. Algo va a ir mal y gloria a Dios. Gracias a Dios que su vida sigue en pie. No, su sí. vida está para gloria de Dios. Sí. Porque mucha gente ha quedado en eso. Ahí ha quedado y ha muerto. Sí. Físicamente ha muerto. Ha perdido la vida debido a andarse metiendo en negocios ilícitos, en negocios turbios. Sí. Y gloria a Dios por eso que usted está y lo conocemos, lo estamos conociendo. Sí. Y usted para nosotros es una muy buena motivación. Y ver personas como usted que están adelante y siguen adelante en búsqueda de Dios, lo motivan a uno. No, pues esa es la meta, ¿va? Para atraer más a lo que es, o darle de qué ver que el Señor Jesucristo es una persona. Es real. Es Claro. real. Dios es real. Y eso es lo que yo nunca sabía. No es un mito. No. No es un mito y no es cosa de que, es que esos son tontitos. No, Dios es real. Y yo conozco ahora a Esaú, lo voy conociendo cada vez más. Tengo poco, relativamente, no años pues, pero yo más o menos puedo tantear cómo Dios ha trabajado con Esaú también, cómo Dios ha trabajado conmigo Sí. y con otros muchachos también en la iglesia. Que juntos yo sé que vamos a seguir adelante y vamos a seguir dando testimonio y no nos da vergüenza hacerlo precisamente porque tenemos el total compromiso con nuestra sociedad. Amén. Tenemos total compromiso con nuestro prójimo, con el ser humano que nos rodea, con el Jerusalén, Toronto Ujú. y más allá del mundo, porque en cualquier parte del mundo que nos pueda estar escuchando, puede estar viendo en esta charla que estamos teniendo, pueda reflexionar y detenerse un poco y salvar su vida, porque su vida no es eterna. En esta tierra su vida no es eterna, es temporal. Claro. Su vida después de esta vida es la eterna. Ujú. Usted es eterno, somos eternos. Pero tenemos que ver en este proceso, en este paso de este mundo, a dónde es que realmente queremos ir a dar después en la eternidad. Amén. Ya sea con el Padre, con el Creador, quien nos creó, o quién sabe a dónde más. Lea la Biblia y vas a ver a dónde va a ir a dar. Sí. Listo. Claro. ¿Algo más que quieran agregar? Sí, William, quisiera preguntarte otra cosa. Bien, la primera vez que tú llegaste a la iglesia, ¿llegaste con tu esposa o solo? Yo llegué solo. Ok, llegaste solo y tuviste un quebrantamiento y dijiste que al siguiente lunes buscaste de Dios. ¿Cómo fue decirle a tu esposa, oye, sabes que creo que Dios existe? ¿Entiendes? Porque, bueno, tu llamado fue que Dios te quebrantó solo, Sí. pero ahora ¿cómo tú le transmitiste lo que te estaba sucediendo a tu esposa? Pues fue algo que yo no hice. Obviamente le dije la experiencia que yo tuve. ¿Y qué te dijo tu esposa? ¿Tu esposa igual viene de una familia cristiana? ¿O cómo fue el acercamiento de ella con el Espíritu de Dios? Ella viene de una familia, un hogar que eran católicos, o son católicos. Y ella se tuvo el entendimiento de lo que era o es el catolicismo. Claro. Entonces, cuando yo tuve mi experiencia en ¿Ese iglesia, mismo día le dijiste? Ese mismo día le dije. ¿Qué te dijo? Y que entre medio no creerme y sí, digamos en eso que no creerme, ella tuvo dificultades a creer que hay un Dios viviente. Un Dios vivo, sí. Pero la obra no fue que yo la hice. Sí. Fue de parte de mi hijo también. Wow. Mi hijo, él igual la convenció a que fuéramos a la iglesia. Ajá. Después de que yo fui 2 veces antes que ella ¿2 domingos o 2 domingos? 2 domingos. 2 domingos después de que ella También fuera. ella también me acompañara. ¿Qué te decía tu esposa cuando te miraba que te arreglabas para ir a la iglesia?
Me decía, pues, no decía nada, no decía nada, solo me miraba. ¿Tú la invitabas o hasta ese momento no la invitabas? Una vez sí la invité, pero me dijo como que, porque a ese tiempo también ella estaba estudiando para ser paramédica. Wow. Como que no le cuadraban los tiempos. Sí, se le hacía un poco difícil porque ella, estando estudiando aquí, ella tenía que manejar hasta Hamilton, que quedaba aproximadamente hora y media de aquí, sí, de Toronto. Los horarios no cuadraban, no se le hacía muy fácil de ir. Claro. Pero gracias al Señor hubo un día que sí pudo ir. Sí. Pero como les digo, no fue en obra mía, fue por mi hijo y obviamente el Señor. Porque ese mismo día ella también se entregó. Wow. Sí, es algo, como les digo, es inexplicable. Uno lo siente, pero sin saber. Sí. Y eso es lo maravilloso, que uno sin saber, uno sabe que ya es, ya no es por mi propio entendimiento que suceden las cosas. Sí, de las maneras misteriosas como Dios trabaja. Porque lo común es que el papá lleve a los hijos a la iglesia porque es la responsabilidad de los padres de educar y llevar a los hijos por un camino sano. Sí. Pero en este caso el niño llevó a los padres a un camino mejor. Sí. Gloria a Dios por eso. Y le doy toda la honra y la gloria al Señor. Amén. Porque Él usó a mi hijo. Mi hijo, siendo tan inocente, me convenció. Y yo, obviamente por tener el amor y todo, y le hice caso. Y él tan feliz, porque el día que él regresó, después de ir la primera vez a la iglesia, sonriente, como bien alegre, y que como las vibras de él se transmitían conmigo. Y tú dijiste, pues, ¿qué le dan? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué clase de azúcar le están dando? ¿Qué caramelo le están dando a ese niño? Exacto. Yo dije, yo quiero de eso. Exacto. ¿Qué le están dando a mi hijo? Y voy a ir a ver qué pasa. No, voy a ir a ver qué está sucediendo aquí. Pero es algo, como les digo, toda la honra y la gloria sea para el Señor, porque Él obró. Y de una forma inexplicable. O sea, no hay palabras para decir de lo que hace el Señor, porque uno solo vive las experiencias y uno así se basa. Sí. El plan divino de Dios, yo me he dado cuenta en realidad desde los inicios de la creación, cómo Dios por medio de la familia nos ha querido redimir. Es de la única forma. Y cómo desde los principios de la creación el enemigo ha tratado la manera de destruir a la familia. Exacto. Entonces, algo que debe de ocurrir mucho dentro de la familia es la obediencia, la humildad. Y ser obedientes tiene su buena paga. Ser desobedientes, ser rebeldes, tienen su pago. Todavía tiene sus consecuencias. Muy malas, son mortales. Sí. Pero la obediencia es muy importante y tenemos que ser obedientes. Claro. Y si escuchamos nosotros, ponemos un poco de atención a ese llamado, porque ese es un llamado. Y qué alegre que usted haya escuchado ese llamado y fue de algo por su angelito, su niño. ¿Verdad? La misma familia, Dios trabaja en la familia para salvar a la familia. Exacto. Y qué alegre, que esa es una muy buena bendición. Si usted ve que su hijo está teniendo una buena experiencia yendo a algún lugar a donde está aprendiendo más de Dios, péguesele, porque ese niño lo va a salvar, o esa niña lo va a salvar. Lo va a sacar de todos esos sus problemas de ansiedad y de desesperación. Como decimos nosotros los salvadoreños, del hoyo. Ahí sí que literal, el mismo hoyo. Sí. El hoyo futuro y el hoyo cercano, terrenal. Sí, pero como les digo, toda la honra y la gloria es para el Señor. Porque nosotros ahora ya siendo creyentes y
nosotros solo vamos a cumplir con the will, his will. El deseo. El deseo. O sea, que se cumpla el deseo de él y no de nosotros. Claro, sí, que su completa misericordia, que sea su voluntad. Su voluntad, exacto. Que haga su voluntad. Es que como soy canadiense se me traba la verdad. No, pero fíjese que Jesús dice que hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Como en el cielo. Y cuando fue a decirle, Señor, que no pase por mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Entonces, eso es obediencia. Sí. Entonces, enfoquémonos en obediencia, busquemos ser obedientes para que vivamos una larga vida. Amén. Amén. Pues muchas gracias, William. No sé si deseas agregar algo más a tu testimonio. Está muy, muy impactante, la verdad. Es una buena historia, un buen testimonio. Pues algo es primeramente obvio, es algo que yo sentí compartir con ustedes y con el público, obviamente. Espero que hay alguien que se pueda identificar con la situación. Pero algo que sí les quiero decir es que el Señor sí existe. Amén. Y sigue existiendo y va a seguir existiendo por los siglos de los siglos. Amén. Hasta las generaciones que vienen. Amén. Pues nos despedimos. Muchas gracias, William, por compartir tu testimonio. Muchas gracias, William. Muchas y gracias bendiciones para su familia. Igualmente. Y adelante con el nene. ¿Cómo es que se llama el niño? Mi primer varón se llama Lucas. Lucas. Y nombre bíblico. Exacto. Aleluya. Y Jacob, el siguiente. Sí. Puros profetas. Sí. No, pero sí, muchas gracias Siervos por de tenerme. Dios. Es un honor y un placer estar con ustedes compartiendo este momento. Bien, esperamos que próximamente podamos compartir, que tu esposa pueda compartir la parte de su historia para que sea la siguiente. En familia nos gustaría presentarlos Dios. para que los que nos están viendo aquí, ya saben, ya quedó prometido. Van a conocer a la familia ya unida aquí juntos, compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias por estar presentes en este video, terminar de verlos. Y hasta la próxima. Nos vemos y que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hasta luego.